¿Por qué un sanitario en Uruguay con su valijita de herramientas, aplicando los mismos conocimientos, realizando el mismo trabajo en el mismo tiempo, cobra, no sé, por decir algo, 100 pesos? Y ese mismo trabajo lo hace en Sydney, en Australia, y cobra 10 veces más. ¿Por qué? ¿Identificas algún partido que tienda a defender un poco más las ideas de la libertad? ¿O crees que están completamente todos alejados de esas ideas? Hay que tener cuidado. Los mismos que hace algunos pocos años denostaban el movimiento que se estaba generando en Argentina, ahora empiezan como a coquetear, ¿no? Estos son como el camaleón. Cuidado con eso. La pobreza es un negocio, y es el negocio de la política. La gestión de la pobreza. Las empresas públicas son un problema, hay que decirlo. Hay que eliminarlas, no deben existir. A mí no me gusta cuando se reivindica la Suiza de América porque retrotrae al vallismo. A mí me gusta hablar de la California del Sur. Esto que se llama como nueva derecha, hay que distinguir con qué es la derecha. Vos mirás los partidos tradicionales, ¿no? Y es más de lo mismo. Acá dejaron sin arena el desierto del Sahara por tener un portador de apellido, que no sabía hacer la única con un vaso, fundió un monopolio. Con respecto al porte de armas, ¿hay alguna propuesta? Sé que es un tema opinable, pero yo en este punto digo lo siguiente. Integraste la Plataforma por la Libertad. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué lección te llevaste de PPL? ¿Te imaginas volviendo un día como la parte político-electoral? ¿Lo ves viable o cerraste esa puerta para siempre y decís, no? Bienvenido, Fernando. Muchas gracias por estar acá en este segundo episodio de Outsider Podcast. Así que, bueno, sentite como en tu casa. Muchas gracias, un placer estar acá. Felicitaciones por este nuevo emprendimiento y bueno, el mayor de los éxitos. Bueno, muchas gracias. Queremos comenzar un poco conociéndote. Algunos ya te conocemos, pero quizás hay alguien nuevo que se va acercando que quiere saber quién es Fernando, qué hizo, qué hace, qué defiende. Bien. Bueno, mi nombre es Fernando Dotti, tengo 46 años, soy abogado, casado, padre de 2 hijas y un enamorado de las ideas de la libertad desde hace mucho tiempo. He escrito algunos libros relacionados con esta temática. Yo diría que sería un cuerpo doctrinario de defensa de la libertad individual, ¿no? Y de la limitación del poder. Y bueno, desde hace algunos años me he involucrado cada vez más. Fundamos junto con un grupo de amigos en el 2022 la Asociación de Liberales del Uruguay. Integro el Consejo Académico de la Fundación Faro en Argentina, también de la Fundación Libertad y Progreso de Argentina. Así que bueno, en ese rol estamos dando la batalla cultural desde el lugar que nos toca. Perfecto. Ahora un poco más anecdótico. ¿Cómo fue que llegaste a eso? ¿En qué momento diste un clic? ¿O siempre pensaste igual? O sea, ¿hubo un libro, un momento, una experiencia, algo que dijiste, ¡pa! Esto fue... Bien, bueno, yo debo confesar que nunca fui desde siempre liberal. Tuve un cambio en mi vida. Bueno, mi último libro, El significado de la caridad, se lo dediqué a Guillermo Sicardi, que es a quien debo mi condición de liberal. Año 2014, Guillermo tenía una columna en una radio de Fray Ventos, en Radio Litoral, los viernes de mañana. Y sin querer, lo encuentro en el dial, lo escuché, me cautivó, me llamó mucho la atención. Era un discurso absolutamente disruptivo. Año 2014, yo tenía 34 años. Y era un producto de la educación mal llamada pública de nuestro país, que es educación estatal, adoctrinamiento estatal. Como no podía ser de otra manera, salí a la Facultad de Derecho y era un zurdito más. Pero bueno, lo escuché a Guillermo y me llamó muchísimo la atención, me cautivó, lo empecé a escuchar todos los viernes. Y bueno, siempre sugería algún libro, comentaba y demás, y arranqué y fue un viaje de ida. Y acá estoy. Bueno, así que a partir de ahí te diste cuenta que estabas nadando contracorriente. Principalmente lo que escuchaste de Guillermo fue una columna más económica, quizás, o Sí, viste, Guillermo era muy... política. Tenía un perfil muy directo, era muy claro, muy didáctico en sus exposiciones y mezclaba un poco de todo, ¿no? La realidad, la coyuntura con el trasfondo filosófico, económico, jurídico. Después tuve la oportunidad de conocerlo personalmente, un ser humano excepcional.
Y bueno, y llegó a que esté acá, ¿no? ¿En qué momento diste el paso de ser una persona que se empieza a instruir, eh, o sea, en una corriente distinta, empieza a cambiar sus ideas? ¿Y en qué momento dijiste, empiezo a defenderlas, empiezo a, no sé, con una columna en algún lado? No sé, ¿cómo fue Mira. que te pasó a vos particularmente? Sí, el periodo de instrucción, digamos, me llevó 4 o 5 años hasta que publiqué mi primer libro, El Estado Enemigo Público, el 2 de agosto del año 2019. Lo empecé a escribir ya en el 2018. Creo que ese fue el momento de decir, bueno, ya está, esto hay que salir a combatir. Más allá de que antes ya había hecho algún contenido en redes sociales y demás, Claro. con algún seudónimo, porque ahora es más fácil decir que uno es liberal, pero hace 12 años era más complicado, ¿no? Aparte te confundían con ese concepto que uno nunca termina de entender qué quieren decir cuando dicen estos malditos neoliberales, ¿no? Eso es un neoliberal. Entonces, hay una anécdota de Ricardo López Murphy que dice que cuando los nietos se portan mal les dice, bueno, che, pórtense bien porque miren que voy a llamar a los neoliberales, ¿no? Y va por ahí. Entonces, en ese contexto, era un momento, bueno, producto también del hartazgo, ¿no? En aquel entonces, 3 mandatos consecutivos de la izquierda, bueno, con todo lo que la izquierda genera siempre, ¿no? Todos los problemas que genera. Dije, bueno, ya está, basta. Y así surgió el Estado Enemigo Público, el primer tomo, y bueno, después vinieron los otros, ¿no? Bien. Quería ir por ese lado también. ¿Pagaste algún precio personal por defender ciertas ideas en un país que es bastante contrario a ellas? Vínculos, trabajo. Eh, sí, eh, he recibido el insulto vía redes, ¿no? Porque en la cara ninguno te insulta. Te agacha la mirada después, pero vía redes sí, el insulto de mucha gente. eh, que al principio a uno cuando está recién arrancando en esto, capaz que te afecta. Hoy en día me resbala, eh, el problema lo tiene el otro, claramente. Claro. Y bueno, y además cuando uno está convencido de lo que hace, va para adelante, ya está, no importa. Eh, Hasta el día de hoy, cada vez que alguno hace alguna afirmación, entre comillas, polémica, por ejemplo, que el salario mínimo es una máquina perfecta para generar desempleo, te siguen insultando y que no tenés sensibilidad social, y todas esas cosas, ¿no? Pero hoy ya son cocardas. Eso en cuanto a la pregunta en sí. Después, a nivel laboral, no sé. Claro, pues, en mi profesión, y capaz que alguno no me va a ver porque soy liberal, y bueno, él se lo pierde, yo qué sé. Claro. Y tal, bueno, pero yo siempre digo esto. eh, eh, si uno, cuando la realidad lo interpela y está desconforme, bueno, si se queda de brazos cruzados, esperando a que cada 5 años, poniendo una listita de papel en una urna, va a cambiar algo, bueno, es seguir creyendo en los Reyes Magos, ¿no? Entonces decir, bueno, la respuesta está en cada uno. Entonces hay que salir y dar la pelea. Entonces, si uno hace lo que piensa y defiende lo que piensa con convicción, apoyá la cabeza en la almohada tranquilo cada noche y el problema es de los otros, no es de uno, ¿no? Bien. Mm. Bueno, contanos ahora un poco sobre tu obra. O sea, tus 4 libros nos comentaste, ¿no? 5. Y 5. el sexto en camino. Y el sexto en camino. Primero, títulos de qué temas quisiste tratar. ¿Cuál es, no sé, tu favorito? El decís, este es mi predilecto. Bien. Bueno, el primero, como dije, el Estado Enemigo Público, el tomo 1, 2019 se presentó, y es una crítica al estatismo, cruda. Yo siempre digo, hoy lo miro 6 años después, 7 años después, y bueno, quizá algunas cosas las podría haber dicho mejor o dicho de otra manera, pero también como decía Borges, ¿no? Si uno si espera el momento ideal, la obra perfecta, No se llega. pasa corrigiendo borradores toda la vida, ¿no? Entonces, bueno, ya en el 2020, un libro que es hijo de la pandemia es El Estado Enemigo Público, tomo 2, Por el Camino de la Libertad. Ahí ese libro lo que traté de hacer fue
El primer libro era crítica y bueno, en el segundo busqué propuesta, Propuesta. no quedarme solo en la crítica, ¿no? Hay 4 propuestas: una reforma laboral, reforma previsional, apertura comercial, reforma educativa, va por ahí, y algunas consideraciones en torno a la pandemia y las cosas que pudo hacer el gobierno entonces y no hizo, por miedo, porque el miedo te paraliza. Claro. Después en el 2021 salió La eterna vigilancia, el costo de la libertad. Era una respuesta también frente a los manotazos del Leviatán en épocas de pandemia, cuando se trata de priorizar la seguridad, en este caso sanitaria, siempre terminás quedándote sin seguridad y sin libertad, ¿no? Y los manotazos del Leviatán a veces iban contra las libertades individuales y me pareció que era un momento oportuno para decir, ojo, cuidado, el costo de la libertad es su eterna vigilancia, como decía Thomas Jefferson, entonces estemos alertas. Después en el 2024 publiqué el salario mínimo empobrece. En el 2025 el significado de la caridad, que bueno, que tuve el inmenso placer de que ese libro fuera prologado por el profesor Alberto Venegas Lynch, extremo sobre el cual voy a tener un eterno agradecimiento. Y bueno, ahora estoy escribiendo otro, así que bueno, espero publicarlo para fin de año. Muy bien. Bueno, en Uruguay el debate económico casi siempre gira en torno al Estado, ¿no? A cuánto gasta, cómo regula, cómo se involucra en la actividad económica, eh, para todo. O sea, hasta para subir el salario, el tema de los convenios, etcétera. ¿Sentís, o sea, qué identificás vos de ahí? ¿Sentís que hay una incomprensión estructural de cómo funciona la economía? ¿O, o incluso entre la gente, cómo toma sus decisiones? ¿Cómo lo interpreta Fernando Dotti? Bueno, yo creo que nada es casualidad. Eso es lo primero. Hablábamos hace un rato de que la educación mal llamada pública Sí. es una fuente de adoctrinamiento, ¿no? De aquellos polvos, estos lodos, ¿no? Es decir, bueno, te adoctrina a la gente, es muy difícil que la gente después crea en el libre mercado, cuando te están inculcando desde chiquito que el estado de bienestar es lo mejor que le pasó al, al- al Uruguay, y la seguridad social, que no es ni segura ni social, y que la justicia social, que no es ni justa ni social, son todas cosas que en realidad están marcadas a fuego en el uruguayo. Y como la política no es agente de cambio, es tan solo un termómetro social, el político va a decir y hacer lo que la gente pide y reclama en un contexto histórico determinado. Por eso es tan importante la discusión de ideas, la batalla cultural. Porque las ideas generan marcos institucionales. Entonces, si desde chiquito vos le inculcás al uruguayo que te pida Estado benefactor, justicia social, seguridad social, educación estatal, teatro estatal, sanidad estatal, y bueno, sí, vas a tener lo que tenemos hoy. Entonces, yo creo que en el fondo eso es querido. Me voy un poquito de tema, pero yo siempre digo lo mismo. ¿Por qué los políticos adoran tanto a Keynes? ¿Por qué? Bueno, les dio el fundamento teórico, académico, para meterlo la mano en el bolsillo, ¿no? Entonces, eh, ¿a qué se debe todo esto? Entonces, bueno, hay en algunos casos un desconocimiento de otras avenidas del conocimiento inexploradas totalmente en el Uruguay, y en otros lados es exprofeso, ¿ah? Claramente. En ese combo tenemos lo que tenemos, ¿no? Y el resultado es esto, ¿no? Una estatolatría en el Uruguay que es muy difícil de revertir, pero bueno, cada uno elige, ¿no? ¿Das la pelea o te quedas rezongando en tu casa, ¿no? Puertas adentro. Bien. Mencionaste un poco de que los políticos usan un termómetro como para... Sí, sí, son cazadores de Son votos. cazadores de votos. Mm. Entonces, tu misión, tu tarea, la identificaste más por la educación, esa famosa batalla cultural que se dice Sí, sí, hoy sí. en día. Fue lo que me motivó. Claro, identifico entonces que por ahí surge la fundación de la Asociación de Liberales del Uruguay, no tanto una inmersión en la política de una, sino como querer cambiar eso. Sí, sí. Contanos un poco cómo fue. Bueno, tuvimos una reunión con el profesor Alberto Venegas Lynch, eh, algunos amigos que estaban incursionando en la política, en lo que era los inicios del Partido Libertario del Uruguay. Me invitan a sumarme a esa reunión. Yo había escrito hacía muy poquito La Eterna Vigilancia, y
Y bueno, y fui, obviamente. Imagínate, nos vamos a reunir con Venegas Lynch, ¿verdad? Claro. Tocaba el cielo con las manos, ¿no? Yo del profesor me he leído, no toda su obra, pero gran parte de ella. Entonces era como algo muy, muy loco, ¿no? No podía creer. Bueno, agarré el auto y me fui. Y en el devenir de la conversación, bueno, se hicieron planteos, le comentaban del tema de la política y demás, y algo que a mí me quedó marcado, y dijo el profesor, bueno, miren, les deseo mucha suerte, sí, en ningún momento se trató de meter en consideraciones política uruguaya, fue muy respetuoso en eso, pero dijo, la verdadera batalla está en el mundo de las ideas. Si ustedes realmente quieren generar un cambio, dice, den la batalla en las ideas. Y así fue que nace cuando salimos, mi comentario fue, bueno muchacho, yo me voy a fundar la ALU, el que quiera me Bien. acompaña. Y así surgió la Asociación de Liberales del Uruguay, uno lee, vos mirás los estatutos y su función es estrictamente cultural, de hecho está expresamente prohibido estatutariamente hacer consideraciones o adhesiones político-partidarias, tiene una finalidad de difusión de ideas. O sea que está, sí, siempre el motor que impulsó a escribir los libros y a fundar la asociación junto con otros amigos fue ese, tratar de cambiar las corrientes de pensamiento dentro de la sociedad, porque eso es lo que permite que después la política recoja esas demandas Claro. que generan marcos institucionales distintos. Me voy un poquito de tema, muy breve. Hay una anécdota que es muy interesante. Anthony Fisher fue un combatiente de la Fuerza Aérea Británica en la Segunda Guerra Mundial. Luego de la misma, Fisher se dedica a la producción avícola, le fue muy bien. Bueno, después de la guerra, sabido es, Churchill gana la guerra y pierde las elecciones. Sí. Gana el laborista Clement Attlee, ¿no? Y había generado todo un elenco de reformas estatistas, pro Estado. Bueno, Fisher, muy preocupado por ello, había leído el libro Camino de Servidumbre de Hayek, del año 44. Lo ubica a Hayek, le pide una reunión y le dice, bueno, mire, profesor, yo estoy muy preocupado por lo que le pasa a mi país, no quiero que se transforme en la Unión Soviética de Occidente, me quiero meter en política, quiero hacer algo para cambiar la realidad, esta realidad. Y Hayek, que era muy sabio, le dijo, bueno, mire caballero, si usted quiere cambiar la realidad de su país, no se meta en política, dé la discusión en el plano de las ideas. Y así fue que en el año 53 Fisher funda el Institute of Economic Affairs de Gran Bretaña, que bueno, que sirvió de asiento cultural para las reformas pro mercado que después lideró Margaret Thatcher en los 80. Hay una frase muy conocida de Thatcher que dice, bueno, eran pocos, tenían razón y salvaron a Inglaterra, en referencia a esa batalla. Fisher murió creo en el 88, 87, 88, o sea que la vio, la pudo ver, pero el camino era el más difícil, ¿no? Claramente. Si uno quiere tomar el atajo e ir por la política primero para obtener cambios después, vas a estar poniendo la carreta delante de los bueyes, ¿no? Claro. Curiosidad un poco personal. ¿Qué autores o personas han influido más en Fernando Dotti? Bien. De todos sacás Cosas. cosas interesantes, pero Uno predilecto, así que digas. Me abrió, no sé, me abrió la cabeza en su momento. sí, sería injusto pero a ver, Bueno, para quienes recién... Venegas Lynch dijiste que... Venegas Lynch es claramente un Claramente. referente, sí. Bastiat en mis Bastiat. comienzos me marcó mucho, porque aparte me resultó muy didáctico, muy ágil y No. me quemó la cabeza. Ayn Rand, algo de Rothbard también. Sí, son autores que uno los disfruta leyéndolos, ¿no? Bien, ahora referí un poco al sistema político en Uruguay. ¿Identificás algún partido que tienda a defender un poco más las ideas de la libertad, así como vos defendés? Un poquito que no las quiera defender porque, no sé, porque tengan miedo de tener un costo político, no sé, por la estructura del Uruguay. ¿O crees que están completamente todos alejados de esas ideas y ves, la verdad, que es bastante difícil que la vayan a defender en algún momento? Por cuestiones capaz que de intereses incluso, no sé. Sí.
En la representación parlamentaria que hoy tiene el Uruguay no hay nada. Cero. De hecho, yo voté anulado las últimas elecciones. Este, Perdón, internas y segunda vuelta, los dos. sí. Eh, Hay que tener cuidado, pues ya aprovecho que la pregunta me da pie para esto, porque los mismos que hace algunos pocos años denostaban el movimiento que se estaba generando en Argentina, que Milei era un loco, que era un peligro para la democracia, todas esas cosas se dijeron de quienes, de parte de quienes, no todos, pero algunos, ahora empiezan como a coquetear, ¿no? Estos son como el camaleón, ¿no? Porque como dije hace un rato, son cazadores de votos. Entonces no va a faltar que empiecen a acomodar el cuerpo cuando están viendo que las cosas del otro lado empiezan a dar resultado a pesar de todas las adversidades que hay, para poner la alfombra roja y venir a presentarse como los nuevos John Galt del Uruguay, ¿no? Cuidado con eso, hay que estar atentos, ¿no? Porque una cosa es el oportunismo del político, cazador de votos, dijimos, recoge las ideas dominantes en un momento, y después está el genuino, el que verdaderamente cree en la idea. Este que recoge el voto y que caza el voto, es solo su lógica es la del poder, la de llegar o la de mantenerse, pero no la del cambio. ¿Ah? Solo va a cambiar, de verdad, no porque lo quiera, sino porque las ideas dominantes van a ser eh, tan grandes, tan avasallantes, que no le va a quedar más remedio que adecuarse al relato. Pero ojo, porque defensores convencidos de la libertad en todos sus términos, porque la libertad no se corta en tajos, porque tenés que escuchar cada disparate, a veces te dicen, yo soy liberal en lo político, pero en lo económico tengo la sensibilidad de la izquierda. Y ahí es cuando te dan ganas de tirarte de un quinto piso, ¿no? O sea, no puedes ser de Peñarol y de Nacional. ¿Sos o no sos? ¿No? Entonces, ¿estás de acuerdo con los marcos, con el continente, pero no con el contenido? ¿Cómo es la canción? Entonces, lamentablemente en Uruguay, hoy, no hay espacio para las ideas de la libertad. También es verdad que, esto siempre me lo dice, me lo cuenta mi buen amigo Jorge Borlandelli, que dice, bueno, cuando yo era más joven, dice, nos juntábamos los liberales del Uruguay y entrábamos todos en el living de mi casa. Dice. Bueno, hoy felizmente el living de la casa va a quedar muy chico. Eso no quiere decir que seamos muchísimos, pero somos muchos más que hace algunos años. Entonces, bueno, son las señales de que hay que seguir insistiendo, ¿no? Bien. Si tuvieras que señalar el factor central que hoy frena el desarrollo del Uruguay, ¿cuál sería? Sí, bueno, el gasto público. El gasto público. Sí, 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 no tengo duda. Porque además es curioso, ¿no? Porque gran parte de los grupos de presión, no quiero decir la gente porque caes en la generalización, pero demandan más gasto público y los políticos se jactan de aumentar el gasto como algo bueno. Es como que un médico se jactara de tener el CTI lleno. Y el gasto público es la madre de nuestros problemas. Ni siquiera es el déficit fiscal el problema. El déficit fiscal es la consecuencia del gasto. Porque vos podés no tener déficit. Esclavizás a la gente, la matás a impuestos y se te terminó el problema. Los números te cierran. El problema está acá. Entonces, cada vez que vos incrementás el gasto, consumís capital y al consumir capital destruís la producción, castigás el ahorro. Sin ahorro no hay inversión. Y sin inversión, local o extranjera, la productividad no crece. Y si no hay aumento de productividad, no hay más empleo y no hay mayor nivel de salario. ¿Por qué un sanitario en Uruguay con su valijita de herramientas, aplicando los mismos conocimientos, realizando el mismo trabajo en el mismo tiempo, un trabajo X que hace en Fray Bentos, cobra, no sé, por decir algo, 100 pesos? Y ese mismo trabajo lo hace en Sydney y en Australia y cobra 10 veces más. ¿Por qué? ¿Que somos unos amarretes los fraiventinos y los australianos son mucho más generosos? No, la explicación está que hay un stock de capital acumulado en un país que no castiga el ahorro, que necesariamente, indefectiblemente, tiende a que los salarios aumenten. Y después tenés otro país como el nuestro, donde se castiga el ahorro, que lo que hace es que, bueno, haya desempleo, no haya inversión, no haya aumento de la productividad. Entonces el gasto público es el problema que lleva a que vivamos en una esclavitud tributaria.
Decía Juan Bautista Alberdi que dejamos de ser máquinas del fisco español para pasar a ser máquinas del fisco nacional. He ahí toda la diferencia. Bueno, y el gasto público es el gran problema. Las empresas públicas son un problema, hay que decirlo. Hay que eliminarlas, no deben existir. Son una contradicción en los términos, porque la empresa que es cuando uno arriesga de su propio capital. Si le va bien hacer plata y si pierde, paga las pérdidas de su bolsillo, va a la quiebra. Acá no. Acá te pasan la cuenta. Ya lo que nos pasó con ANCAP, ¿no? Sí. Por poner un ejemplo. Además de que, bueno, que los precios también son pseudo precios, ¿no? Entonces, yo te diría gasto público, empresas públicas, las causas del estancamiento uruguayo, y yo creo que después la reforma laboral que nos debemos también, que es una de las causas de los niveles de desempleo y de informalidad que tenemos, que son altísimos. Informalidad total o parcial. Pero bueno, Bien, después me explayo, me fui un poco, perdón. no pasa nada. Para eso está el espacio. Bien, Uruguay se vendió como la Suiza de América. Hoy en día también se vende como dentro de la región un país que está en mejores condiciones, de desarrollo humano, etcétera. ¿Esto alguna vez fue verdad? ¿Lo ves como una verdad, un mito útil? A mí no me gusta cuando se reivindica la Suiza de América porque retrotrae al vallismo, ¿no? A mí me gusta hablar de la California del Sur. Así es como nos llamaba Juan Bautista Alberdi, al Uruguay del siglo XIX. Que fue el Uruguay liberal, que tenía un marco institucional liberal, que era la Constitución del 30, y que la historia, o los historiadores, y a los que les conviene, han barrido para debajo la alfombra, ¿no? Entonces lo único que te dicen es, cuando vos lees los libros de historia, que en el siglo XIX andábamos a los tiros, que el Uruguay era un caos, los blancos y los colorados pasaban matándose con revoluciones y demás, y que gracias a Dios apareció la Torre y después Valle, ¿no? Muy a grandes rasgos. Ahora, ese Uruguay, que tenía otro marco institucional, a una nota a pie de página, los marcos institucionales son la clave de la prosperidad de las naciones, no lo son las bondades, el clima, las bondades de que tenga yacimientos petrolíficos, mineral, lo que sea, no tiene nada que ver. Si no, en Venezuela serían todos ricos. Y en Japón todos pobres. Pero decía, ese Uruguay tenía una constitución que tenía la mitad de los artículos que tiene el actual, por ejemplo, y que tenía un artículo, el 144, que decía: el derecho de propiedad es un sagrado inviolable. En donde en ese Uruguay no se penalizaba la usura, no había fijación de precios, nuestra moneda era convertible, mantuvo su peso inalterado hasta después de la Primera Guerra Mundial, el peso uruguayo llegó a valer más que el dólar, crecimos a tasas del 6% anual con la revolución del lanar, después de la guerra grande, y bueno, multiplicamos la población por 10 desde 1830 a 1870. ¿Qué fue lo que pasó? No era que era todo un caos. ¿Por qué pasó eso? Bueno, pasó porque teníamos un marco institucional que permitía liberar el genio creador del ser humano y permitía que aquel que hacía algo se le respetara el producto de su esfuerzo, que no le fuera arrebatado. Aún en un contexto político inestable, el Uruguay fue próspero, y así fue que Alberdi, vuelvo a la pregunta, nos llamaba la California del Sur, porque éramos un faro de prosperidad. En el Uruguay, la población del Uruguay del último cuarto del siglo XIX, había más inmigrantes que uruguayos. Entonces, y no fue que vinieron por la guerra, vinieron mucho antes. Entonces, ¿por qué venían? Y bueno, porque había condiciones para la prosperidad. Alberdi nos llamaba así porque la primera Constitución de Argentina en 1853 se inspiró en la Constitución de California en 1849. Por eso es que nos llamaba así. La Suiza de América, como dije, retrotrae al vallismo, una etapa en la que el Uruguay empezó a consumir capital. Ya había arrancado antes, justo es decir. Y también es verdad que fue producto de la época, ¿no? donde el estatismo empezaba a avanzar, la mal llamada seguridad social del Estado benefactor avanzaba, que había arrancado con Bismarck, 1883 en Alemania. Y bueno, Uruguay consumió capital, ese proceso de desarrollo, de crecimiento, se vio frustrado, y hoy lo que generó fue una economía lánguida, un país gris,
triste, mediocre, del 0 a 0. Pero bueno, tuvimos otra realidad y esto no se cuenta, no se sabe. Bueno, hay que tratar de volver a las raíces, ¿no? Bien. Identificás que ahí hubo también un cambio cultural, luego un poco con el vallismo, el tema de la visión de los trabajadores, o sea, el afán quizás, de querer ser empleado público, a veces no emprendedor. En esa línea, al uruguayo, ¿lo ves como víctima de un sistema o cómplice en algún punto? Capaz que por, no sé, no sé si ignorancia, pero por Sí, sí. A ver, todos somos ignorantes, nada más que natural. en temas distintos, ¿no? Eh, de hecho, navegamos en un gran mar de ignorancia todos. Yo daría mi vida para saber lo que no sé a cambio de lo que sé. Pero, no, mira, yo creo que acá hay que distinguir si es víctima o cómplice, ¿no? Hay que distinguir del que es honesto intelectualmente, ¿tá? Y que realmente cree que el estado de bienestar puede no generarle malestar a la gente, aunque la evidencia ya es bastante lapidaria, ¿no? Pero bueno, supongamos, yo creo que esa persona es víctima, ¿tá? Preso de sus dogmas, de sus prejuicios o de sus preconceptos adquiridos producto de una educación que lo adoctrinó. Y después tal que le conviene, el que es su negocio esto, ¿no? Ese claramente es parte del problema. Pero eh, yo reitero, es necesario que se exploren otras áreas del conocimiento, que la gente pueda tener acceso a otra bibliografía, a otra fuente, a otro relato, ¿ah? Porque también el dato no mata relato, no. Si no, hay muchos relatos que, ¿cómo se explica que sigan vivitos y coleando al día de hoy? No. No hay un nexo causal entre lo que se dice y lo que pasa. Entonces, creo que hay que insistir, creo que el Uruguay abandonó la defensa de las ideas, la batalla cultural, que es permanente, no cesa nunca. Porque en el momento que vos creés que ya conseguiste lo que querías y abandonás la batalla cultural, ese es el momento fatal. Te caes en picada y después remarla cuesta muchísimo, ¿no? Pero, mira, te termino con esto. Hay uno de los libros del profesor Venegas Lynch, Maldita Coyuntura, que en la contratapa tiene un grafiti del Mayo francés del 68. Dice, seamos realistas, pidamos lo imposible, ¿no? Y estos tipos que hacían, pedían lo imposible allá en el año 68, lo que para aquel entonces era imposible. Y de tanto machacar, lograron marcar la agenda, corrieron el eje del debate. Hoy parece imposible lo que el Uruguay ya experimentó y le fue bien. Entonces, seamos realistas, pidamos lo imposible y no agachemos la cabeza frente a la supuesta superioridad moral de los estatistas de la izquierda, ¿no? Que se apropiaron del discurso. No. Son un saqueo exitoso, no son un sistema que ayuda a los más débiles. Por el contrario, la pobreza es un negocio. Y es el negocio de la política. La gestión de la pobreza. Manteniendo a la gente con esperanza. Ese es el negocio, ¿no? Entonces, si vos mirás la evolución del gasto público en lo que tiene que ver con asistencialismo, pero no solo Uruguay, lo mirás, la guerra que le declara Estados Unidos a la pobreza con Johnson en la década del 60, generó, creo que demandó 5.4 billones de dólares. O sea, billones son 12 ceros. Y no bajó la pobreza. Entonces, y acá lo mismo, vos mirás el MIDE, que cuando se crea tenía una X población objetivo. Y hoy la población no para de crecer. ¿Cómo? No era que si el Estado intervenía se iba a solucionar el problema de la pobreza. Los mantiene dependientes, el número de los dependientes sigue creciendo. La mejor política social es el empleo. Ahora, para que haya empleo, tiene que haber un mercado laboral flexible. Hay que desregular. Las mal llamadas conquistas sociales le joden la vida a la gente y sobre todo y fundamentalmente a los menos productivos. A esa gente que está golpeando las puertas del mercado laboral para entrar, el sistema los excluye.
Es así. Pero bueno, hay que seguir. Muy bien. Eh, Ahora queremos movernos un poco a la coyuntura regional y no tan regional, y un poco a ese fenómeno llamado nueva derecha, o conocido como nueva derecha, ¿no? Que a veces es bastante heterogéneo, ¿no? No son todos iguales. Bien, Milei en Argentina, Trump en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil, Vox en España. ¿Cómo los catalogas? ¿Concebís, o sea, identificás liberalismo? ¿Es derecha populista? ¿Otra cosa? Bueno, primero, Vox no lo identifico como un partido liberal, Trump tampoco. Puede haber algo de populismo, sí. Eh, a ver, primero, esto que se llama como nueva derecha, hay que distinguir, bueno, ¿qué es la derecha? ¿No? ¿Qué se entiende por derecha? En mi opinión, la discusión izquierda-derecha es una discusión que está absolutamente perimida. Yo creo que la verdadera discusión es entre estatismo y libertad. Cómo se posiciona el individuo frente al Estado, frente al monopolio de la violencia. ¿Ah? Y ahí está la clave. ¿Qué nivel de libertad individual tenés o no? Por eso es que saludo los vientos de cambio que están sucediendo en Argentina. A pesar de todos los problemas que está teniendo y de que los resultados, obviamente por una cuestión de, bueno, podés pretender salir del séptimo subsuelo del infierno a llegar al paraíso de un saque. Y no, tenés que subir al sexto, al quinto, al cuarto. Bueno, pero saludo eso, sobre todo porque hay algo que es muy importante. Desde el poder se da la batalla cultural. Y eso me parece novedoso, aunque yo soy lo que sostiene que aun cuando Milei hubiera perdido las elecciones, él ya había ganado. ¿Dónde estaba su éxito? Y él había instalado temas, había corrido el eje del debate en la discusión pública en Argentina. Decir en Argentina hace, no sé, 7 años, 6 años, que uno era liberal, era decir que adorabas al diablo, poco menos, ¿no? Entonces, hablar de eliminar el Banco Central, hablar del gasto público, de que la inflación es un fenómeno monetario, era, era algo impensado. Bueno, el tipo lo instaló, lo puso en la discusión, lo puso en la agenda. Lo otro iba a venir con el tiempo. ¿Eran estas o iban a ser las otras? Entonces, eso me parece importante. Y después han habido algunos problemas de denuncias de corrupción y demás. En esto quiero ser muy claro. Es decir, dos cosas. La primera, en mi caso, como liberal, yo defiendo ideas, no personas. Segundo, la corrupción, no hay nadie que esté vacunado contra la corrupción. No es que todos los de izquierda no son corruptos, como decía el impresentable de Sendig, y todos los de derecha sí lo son. No, no, porque es inherente al poder la corrupción. A mayor Estado, más posibilidades de corrupción hay. Entonces, el tema está en cómo te posicionás. Lo primero, vos necesitas marcos institucionales que limiten el poder para de esa manera bajar las probabilidades de corrupción. Y después cómo te posicionás. Bueno, si tenés a alguien que se corrompe, y bueno, ya está. Pasa por ahí. Pero no es que sea una condición de decir, yo estoy vacunado y este no. No. El problema es el poder. Y, bueno, a mí me encantaría una sociedad sin Estado. Sé que es impracticable en el mediano y largo plazo, por lo menos no lo voy a ver. Pero digo, bueno, si tenemos que convivir con el Estado, bueno, limitémoslo a lo más que podamos. De hecho, creo que es el gran fracaso del liberalismo del siglo pasado y lo que va de este, ¿no? No haber sabido, no haber podido ponerle límites a la expansión del estatismo. Yo creo que es como un cáncer, tiene vocación expansiva, ¿no? Siempre. ¿Tá? Entonces, bueno. Pero reitero, no hay que quedarse de brazos cruzados, si no, nos quedamos llorando en el cuarto, no le ganamos a nadie así. Bien, ¿crees que en Uruguay existe un espacio para un movimiento confrontativo culturalmente, o sea, liberal o más, no sé, de nueva derecha? ¿Crees que puede abrir un espacio o en Uruguay está cerrado herméticamente? A nivel A nivel político, electoral, político sí, sí, que electoral, entren en y el bueno, debate público, pero propiamente electoralmente. O sea. y bueno, habrá que ver, es un gran desafío. Insisto, no hay que poner la carreta delante de los bueyes.
hay que dar la batalla cultural primero para que se generen los cambios en las corrientes de pensamiento, las demandas de la gente, para que después puedan esas nuevas demandas ser recogidas por la política. Es difícil, no obstante, quiero ser optimista, hay un mejor ambiente que hace 15 años. Eso es notorio. Después, ¿cómo se mide eso? Sí, bueno, no lo sé, no lo sé. Y algo que puedas identificar que ayude en que esos movimientos no emerjan, si es una cuestión de la cultura política, el sistema electoral es medio hermético, miedo, no sé. Bueno, siempre formar un nuevo partido político en Uruguay es muy difícil, ¿no? Las estructuras tradicionales son muy pesadas, son muy fuertes. eh, pero bueno, reitero, la formación de un nuevo partido político que defienda y alce las banderas de la libertad va a venir si antes hubo, Ese terreno está dado. si antes hubo batalla cultural sólida, fuerte, firme. Pero bueno, yo creo que todavía nos falta en Uruguay. Creo que se están generando vientos favorables en ese sentido, y eso lo saludo con alegría. Pero bueno, realmente me encantaría tener la bola de cristal y poder anticiparme, pero bueno, habrá que ver. O sea que a nivel estratégico, ya nos comentaste que esto de que primero va la formación, esto de poner el caballo delante de la carreta y no al revés. Y luego, en el salto de la política, ¿identificás que haya alguna estrategia que sea más razonable? Por ejemplo, la creación de un nuevo partido o la integración en un partido que pueda parecerse un poco más, como... Sí, después habrá que ver, pues, la política en definitiva es la lucha por el poder, ¿no? Y ahí hay que ver, ¿no? No, ¿Qué te conviene más, ¿no? Si claro, formar un partido solo o... quizás porque las estructuras, la estructura política o el marco está dado para que los lemas grandes se vean más beneficiados. Capaz que la estrategia tiene que ser para estos grupos, digo, es meterse ya dentro de una estructura, intentar ganarla por dentro o abrir una nueva. Siempre es razonable que primero tenés que persuadir a la gente de que tu discurso es el que... Sí, siempre eso es lo Sí, primero. siempre eso es lo primero. Después, bueno, han habido experiencias en algunos de los partidos tradicionales con movimientos liberales que, bueno, No triunfaron. que no han andado bien. O sea, yo identifico que los partidos tradicionales son más como caudillescos, ¿no? Triunfa más eso, ¿no? No tanto como el grupo ideológico, como Sí, me parece, sí. o bien más personal, quizás. Sí, es cuestión de ver. También hay que ver si en las próximas elecciones hay una opción coalicionista o no, que eso también es relevante en Claro. función de cómo se mueven las piezas del ajedrez, ¿no? Pero bueno, lo que pasa que también vos mirás los partidos tradicionales, ¿no? Y es más de lo mismo, ¿no? Yo siempre digo que en la heladería ideológica uruguaya todos piden de frutilla y chocolate. Unos con azúcar y otros light, pero es frutilla y chocolate. Entonces, todos quieren Ministerio de Justicia. Ahora, el problema de unos es que, no, porque el que lo va a ocupar no me gusta, por eso me opongo. Pero querés lo mismo. Por poner un ejemplo, ¿no? Este, a ver, la administración pasada, ¿te acordás que en el discurso de Asamblea General el expresidente dijo, bueno, que los uruguayos van a ser más libres dentro de 5 años? Y el gasto público aumenta y te meten los jornales solidarios y te hacen creer que eso es generar empleo cuando estás destruyendo capital, de lo que hablábamos hace un rato. Y es más de lo mismo. Entonces, hay que explorar desde espacios como alternativas al discurso dominante que hoy es estatista, ¿no? Es por ahí. Ahora, yendo un poco a la parte de fundaciones y eso, nos comentaste hoy que formas parte de Fundación Faro, vinculada a Agustín Laje, de Argentina, Fundación Argentina. Eh, ¿Qué hace esa fundación concretamente en Uruguay y por qué te sumaste? O sea, ¿qué tipo de actividades tienen? Sí, bueno, en realidad las actividades que son muy variadas y muy buenas son todas abiertas al público online. Hay un montón de cursos, los fundamentos de la sociedad libre, uno que dio el profesor Venegas Lynch hace muy poco, que están muy buenos, que son de acceso libre, no gratis, porque no hay nada gratis. Eh, y eso está bueno, surgió a raíz de una recomendación del profesor Venegas Lynch para integrar el consejo académico. Y bueno, yo creo que es algo que es absolutamente
vital, porque lo que decía hace un rato, ¿no? Es decir, si vos llegás al poder y crees que porque llegaste ya ganaste, no, la quedás. ¿Por qué? Y bueno, porque siempre va a haber gente que va a estar dispuesta a vivir del esfuerzo de otros, a parasitar a otros. Entonces, la batalla cultural es permanente, es infinita, perpetua, no cesa nunca. Entonces, todos estos espacios de reflexión, de difusión de ideas, que además tienen un efecto maximizador porque se utilizan mucho las redes sociales, el Google Meet, el Zoom y demás, hacen que en el curso que yo te comentaba, de los fundamentos de la sociedad abierta, yo no me acuerdo, pero éramos más de 500 personas que estábamos en simultáneo escuchando al profesor. Entonces, eso es vital y saludo la idea y me encanta y le deseo larga vida a la fundación. Y ojalá la Asociación de Liberales del Uruguay pueda llegar a tener ese nivel de difusión y de alcance también. ¿La toman un poco como modelo también? A esa y a otras, supongo. Sí, a todas. Libertad y Progreso también, de Argentina, el Instituto Juan de Mariana en España, por citar algo. Sí, claramente hay que apuntar a eso, ¿no? Obviamente nosotros a nuestros tiempos, a nuestros ritmos, sin recursos, bueno, hacemos lo que podemos, ¿no? Pero bueno, estamos en La eso. pregunta acá, ¿cuántos liberales hay en Uruguay siendo honesto? Ah, y bueno, si vamos a las estadísticas de las últimas elecciones, 492. Ah, No. Hablando en serio, yo creo que es a ver, así como hay gente que se autopercibe de derecha y pide y reclama cosas de izquierda, sin quererlo obviamente, yo creo que también hay gente que es liberal aún y no lo sabe, ¿no? De manera que no me animaría a cuantificarlo, no me animaría a cuantificarlo, pero sí entiendo que cada vez el número tiende a crecer, ¿ah? Cada vez somos más. No somos un fenómeno de masas, claramente, pero tampoco somos los que entraban en el living de la casa de mi amigo, como te decía hace unos minutos, ¿no? pasando página nuevamente y cambiando un poco de tema, la reforma constitucional 2029. Estás impulsando una reforma constitucional para 2029 junto a Mercedes Vigil, Ignacio Suparo, Eduardo Avenia, entre otros. ¿Por qué la constitución? ¿Por qué una política ordinaria? ¿Qué plantean? ¿Qué quieren? ¿Cómo se están organizando? Etcétera. Sí. Esto es un grupo de ciudadanos de a pie que estamos hartos, ¿no? Hartos de los acomodos, hartos del gasto público obsceno, ¿ah? Hartos de ver siempre lo mismo, hartos de que se cambien figuritas, hartos de estar hartos, ¿no? Entonces surgió esta movida que, bueno, ¿por qué la reforma constitucional? Y bueno, dentro de nuestro marco institucional es la norma suprema, ¿no? Que de ahí para abajo incide en el ordenamiento jurídico vigente hacia abajo. Es una manera, o el espíritu por lo menos por el cual yo ingresé, es una manera de poner límites al poder, ¿no? Porque a ver, yo siempre digo, cuando la gente le teme al poder, es lo más parecido a una tiranía. Cuando el poder le teme a la gente movilizándose para obtener este tipo de respuesta, ahí es lo más cercano que vamos a tener un escenario de libertad. Entonces, a través de la norma suprema, se buscan generar cambios que tienen como fin limitar el poder, ¿ah? Y creo que bueno, se ha generado una movida hasta ahora interesante. Aprovecho, está en nuestra página web www.reforma2029.org, donde van a encontrar ahí dos cosas. Primero, los postulados originales, que no son textos definitivos, sino simplemente sugerencias e ideas, que están sujetas a una encuesta. Hay un foro de debate para incluir algunos otros temas también. Pero bueno, me parece que yo creo que es necesario generar la discusión para instalar estos temas y que, bueno, que a través de una reforma constitucional la política quede embretada y tenga que cumplirlo, ¿no? En definitiva es eso. Contanos ahora un poco los puntos claves de la reforma
si ya tienen como unos puntos que más o menos está definido que vayan a ir, y cómo están abiertos a recibir sugerencias, etcétera, toda esa parte del foro. Exacto. A partir de las sugerencias de las encuestas que están en la web y la opinión de la gente, se va a ir decantando lo que ya está y se van a incorporar eventualmente nuevos aportes. Eh, yo te diría, mira, por ejemplo, Pero contame los puntos clave, ahí va. sí, Si tuvieses que contárselo a alguien que no sabe nada, estás en un elevador, ¿viste? Ese sí, elevator speech. Contámela, bien, vendémela a mí que no sé nada. bien. Bueno, mira, hay un tema, por ejemplo, y es dos temas. Uno es el Tribunal de Cuentas, ¿no? El Tribunal de Cuentas, hoy la Constitución, el artículo 211, establece que el Tribunal de Cuentas lo que hace es un control de legalidad. Es decir, el Tribunal de Cuentas no hace un control de mérito, de conveniencia o de oportunidad del gasto, sino que cuando el tribunal observa a un órgano público, sea nacional o departamental, le está diciendo, señor jerarca, el gasto que usted planea ejecutar es ilegal, es contrario a derecho. Bueno, el año pasado, el Uruguay ejecutó gastos ilegales del orden de 1.750 millones de dólares. Por eso es que digo que el gasto público es obsceno ya a esta altura, ¿no? Para que la gente se haga una idea, en el 2002, para salvarse el Uruguay del default, de la quiebra de la estación de pagos, Uruguay obtuvo un préstamo internacional, es verdad, eran otros dólares, pero me parece que la comparación es válida, un préstamo internacional de 1.500 millones de dólares para salvar a un país de la quiebra. Y acá nos damos el lujo de derrochar 1.750 millones de dólares en un año con gastos que son ilegales. ¿Por qué? Bueno, que sea vinculante ese dictamen, ¿no? Y que aprendan a vivir con recursos presentes, estos degenerados fiscales, como dice Milei, ¿no? Porque en tu caso, o el que nos está mirando, si gana 10 por mes, no gasta 20. Yo le sugiero además que gaste 9 y que ahorre lo que le queda, ¿no? Porque nuestro sistema jubilatorio además es una estafa. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, bueno, ¿y por qué la política así? Porque bueno, lo que pasa es que se da lo que decía Milton Friedman, ¿no? De las 4 formas de gastar el dinero. La plata de uno en uno, que uno maximiza el rendimiento porque sabe lo que le costó y trata de cuidar el peso. La plata de uno en otros, yo te voy a comprar un regalo, trato de quedar de la mejor manera posible gastando lo menos posible. La plata de otros en uno, entonces donde ahí ya los incentivos al control, a la eficiencia tienden a disminuir, ¿no? Como no me costó a mí, gasto. Y después está la peor forma de gastar el dinero, que es la cuarta, y que es la plata de otros en otros. Bueno, eso es lo que hace el Estado. Cuando digo Estado es lo que hace la política, ¿no? Entonces me parece que ese es un punto importante. Después hay varios, yo creo que la eliminación de los cargos de confianza, que es otra de las propuestas, que ha recibido alguna crítica porque la típica, ¿no? No mueve la aguja. Bueno. Pero la administración pública termina siendo un aguantadero para amigos, para parientes, para caudillos regionales que no alcanzaron los votos para meterse de edil, de diputado, ¿no? Porque no es solamente el carguito de confianza, decirle el secretario que me lleva la agenda, no. Vale para las empresas públicas, por ejemplo. Entonces yo digo, ¿por qué no tomamos el ejemplo que sean funcionarios de carrera? No tomamos el ejemplo de Nueva Zelanda, de la figura del Chief Executive, ¿no? Es decir, bueno, son tipos de carrera independientemente de quién gane, que además su salario tiene un componente adicional por cumplimiento de metas. O sea, vos profesionalizás la gestión. Acabo de decir que si por mí fuera no existirían las empresas públicas, pero bueno, ya que las tenemos y que no nos las podemos sacar de encima, bueno, que por lo menos haya tipo formado. Acá dejaron sin arena el desierto del Sahara por tener un portador de apellido, que no sabía hacer la única con un vaso, fundió un monopolio. Y no un monopolio de la venta de autos de alta gama, monopolio de la petrolera. Es demencial. Y nos pasaron la cuenta después. Eso es la ley de la selva, dicho sea de paso, ¿no? No el mercado. Eso es la ley de la selva. Entonces, es eso, es tratar de profesionalizar
la gestión y eliminar todo, que el Estado sea el lugar donde yo le doy premios consuelo a mis amigos y a mis simpatizantes, ¿no? Comentando otros puntos claves de la reforma, tengo reducir la cantidad de senadores y diputados. ¿Cuántos quedarían si ya tienen más o menos eso estipulado? Y como pregunta, ¿por qué eso no concentra el poder en menos manos? Sí, es válida el punto, sí. Vos decís, bueno, a un partido chico le costaría llegar, ¿no? Es una objeción válida. También te digo, el partido chico llega hoy, no te pone la aguja. También es verdad, ¿no? Ahora, si por mí fuera, a mí me gustaría que hubiera solo una cámara. ¿Ah? No hay necesidad de dos. Pero sí reducir el ¿No número. identificás ahí un buen contrapoder, quizás? Como el hecho de que hayan dos cámaras. Más allá de la cuantía de miembros y todo lo demás. Vos mirás los debates parlamentarios y en definitiva, son todo mano de yeso, ¿no? No hay discusión ahí adentro. Se hace lo que ya les dijeron que hagan. Entonces, de hecho, mirá, yo redoblo la apuesta. Eh, para mí el senador y el diputado tendría que ser honorario. Tendría que ser un honor estar ahí. Porque de esa manera, además, eliminás los incentivos para el que se quiera ir a salvar. Porque, a ver, no voy a hacer de esto una cuestión ad hominem, pero hay cada caso que no saben hacer la ONI con un vaso. Esos tipos son los que legislan después. ¿No? Son los que te votan el aumentito del gasto que genera todo lo que hablé hace un rato. Que sean honorarios y que puedan ejercer la actividad privada. ¿Ah? Que sepan lo que es someterse al voto soberano de la gente día a día. No hay proceso más democrático que el proceso de mercado. Vos te sometés a las preferencias de la gente. Nosotros estamos votando como integrantes del mercado, porque cuando digo mercado hablo de la gente. Votamos todos los días. Cuando le elijo comprar la yerba al comercio de la esquina y no al de la otra, estoy prefiriendo a uno, mandando una señal al sistema de precios, castigando al otro, pero resulta que después vienen estos megalómanos, bajan el decreto, la ley, y te distorsionan todo el sistema, ¿no? Pero bueno, es parte de la discusión, está sometido a discusión, a debate y a contrapropuesta, ¿no? Yo acá dije una opinión a título personal, ¿no? Claro. Que sean honorarios y que si por mí fuera, habría una sola cámara. De hecho, tengo como parte de las propuestas clave, los puntos clave, esto de equiparar los salarios de los cargos electivos con el régimen general de la administración pública. ¿Cuánto gana hoy un senador? Y Y un senador anda arriba de $10.000 por mes. bien, ¿Quién gana en el Uruguay $10.000 por mes? Pero aparte, los $10.000 por mes reflejan su productividad. El salario es una función de la productividad. Si sometiéramos el salario de un legislador voluntariamente a que la gente lo financie, ¿cuánto ganarían? Y con esto, ojo, no quiero caer en el igualitarismo envidioso, decir, no, porque la gente gana poco, estos que ganen poco. Lo que digo es que está absolutamente desproporcionado, ¿ah? Y son la nueva nobleza, ¿no? No viven como el pueblo que dicen representar, son la nueva nobleza, viven como reyes, con secretarías, con... ¿Vos has ido al Parlamento? ¿Has visitado a veces para tener alguna reunión con algún diputado, senador? Vos entrás a Versalles. Entonces, ese es el punto. Y el Poder Legislativo le cuesta mucho dinero al contribuyente. Ahora no quiero decir el número exacto porque tengo miedo de errarle y de caer en el error. Y como contraargumento a veces te dicen, bueno, sí, pero no mueve la aguja. El tema salarial, propiamente dicho, de los senadores y diputados, porque es verdad que dentro del costo del Parlamento la mayor parte tiene que ver con funcionamiento, etcétera, etcétera. claro. Ahora es una señal. No, y dentro de todo el Estado uruguayo que ya gasta bastante, o sea, Es una la señal. realidad es que triplicándoles el sueldo no aumentarías muchos puntos del déficit tampoco. Es una realidad, es un comunicativo, es una cuestión. Es una señal de austeridad republicana. O sea, pero bueno, ya está. Veamos si la gente acompaña. Bien, hablan de prohibir contratos secretos dentro del Estado. ¿Existe hoy en Uruguay un problema real de opacidad o es una medida más bien preventiva? No, yo creo que preventiva, han habido algunos antecedentes
en donde a veces cuando por la ley de acceso a la información pública se pide la información, te piden los contratos, te los dan todos tachados. Sí, sí. Entonces, es que es un ñangapichanga, un saludo a la bandera, ¿no? Entonces, es decir, a ver, la publicidad en la contratación pública es inherente al derecho público. Ya está. La excepción tiene que ser una excepción de verdad, por alguna razón, de muchísimo peso, pero no es lo que estamos viendo ahora, que te reitero, pedís algún contrato por acceso a la información pública y te van todo tachado. Entonces, este, el problema es que hay una confusión de roles. El gobernante, el legislador, actúan como mandantes, pero ellos son mandatarios, ¿no? Y se arrogan facultades, desconocer plebiscitos, por ejemplo. Vos imaginate, yo te hago un poder para que circules en mi auto, puedas cruzar Argentina, en fin. Pero resulta que el poder dice solo circulación. Ahora vos me lo vendés después. No, Fernando, yo lo vendí porque pensé que era lo mejor para vos. No, ¿qué sabes si es lo mejor para mí? Yo te autoricé en el poder a que circularas. No tenías por qué vendérmelo. Bueno, en el Parlamento pasa lo mismo, ¿no? Entonces dice, como este pronunciamiento popular no me gustó, el mandante me dio esta orden, yo no la cumplo. ¿Por qué? Porque entiendo que el mandante está equivocado, ¿no? Y yo, en mi fatal arrogancia, digo, no, hago lo opuesto. Hay antecedentes en el Uruguay de eso. Este, pero bueno, es lo que tenemos. Bien, cambiando ahora un poco a seguridad y justicia en la reforma, proponen endurecer las penas para reincidentes. ¿Resuelve algo? ¿Es una señal política? ¿Cómo lo ven? Ahí te daré una opinión a título personal, porque obviamente en el grupo de las 12 personas que integramos el proyecto de reforma no hay unanimidad en todos los temas, obviamente, y está bueno que así sea. En mi opinión, el tema del endurecimiento de las penas o no, no, yo soy partidario de dos cosas. Primero, privatizar la acción penal, es decir, desmonopolizar la exclusividad de la titularidad de la acción penal que hoy tiene el Estado en la persona de la Fiscalía y que pase a ser privada, ¿Cómo sería eso en la práctica? como alguna vez lo fue. Bien, En Inglaterra, por ejemplo, hasta el siglo XIX, la acción penal era privada. Solamente aquellos delitos que alteraban la paz del rey, la paz de la corona, eran perseguidos por esta. ¿Ah? Pero si no después, a ver, me robaban el auto, me robaban la moto, me robaban la garrafa, la bici, yo hacía la denuncia y yo ejercía la acción penal. Esto es, yo me presentaba ante el juez y decía, solicito que él le apliquen el delito de hurto a fulano de tal que me robó la moto. Ahí lográs una verdadera igualdad de armas, ¿no? El proceso penal pasa a ser un proceso de partes, real. No ahora que el Estado te concentra todo, te concentra la investigación, la persecución, el juzgamiento y la ejecución y la vigilancia. Todo te lo monopoliza el Estado, ¿no? Porque además, como los fiscales no tienen ningún incentivo, no les pagan más por aclarecer, porque se esclarezcan hechos, o por más condenas, o por más abreviados, ganan exactamente lo mismo, no hay ningún incentivo. ¿Ah? Y como además existen las famosas directivas, ¿no? de la Fiscalía General, a los delitos, por ejemplo, contra la propiedad no le dan pelota. Esa es la verdad. Entonces, cualquiera que nos esté escuchando, viendo, va a coincidir que si hace una denuncia por un delito menor, un hurto, una receptación, una estafa chica, lo que sea, un delito de daño, y la denuncia duerme. En fiscalía pasan meses y no siquiera le asignan un fiscal. Entonces lo que sucede es que los incentivos para denunciar desaparecen. Por el contrario, en una sociedad abierta, en un orden liberal, cada uno va a ser el titular de su propia acción penal. Te digo más, incluso hay sistemas en donde uno puede ceder la pretensión penal a un tercero para que siga adelante. Y si los marcos institucionales cambian, los incentivos aparecen y de esa manera aparecen los recursos, que hoy no están, ¿no? Eso por un lado. Y después, esto, además
viene de la mano con un cambio de paradigma de nuestro proceso penal, que debería ser, a mi juicio, que el foco esté en la retribución de la víctima y no en el castigo del delincuente, como funciona hoy. Hoy se sanciona por incumplir una ley del Estado. Ahora, la lógica actual, ¿cuál es? A le roba a B 15.000 pesos, ¿no? Entonces el Estado lo que hace es persigue a A, lo castiga, lo sanciona, a expensas de B y de toda la sociedad. Ese antropoformismo que se le dice sociedad y que definamos después qué es sociedad, pero bueno, para los efectos del ejemplo, ¿no? Y a expensas de toda la sociedad. Entonces, a B que le robaron los 15, lo ideal que sería que A le devuelva los 15, con más los gastos que tuvo para recuperarlo. Bueno, hoy a B no solo que no consigue los 15, por lo que decía recién, duerme en la fiscalía el caso y no llega a la justicia, sino que además después es obligado a financiar el castigo, la ejecución, la vigilancia, la alimentación del que le robó. Esto va de la mano, me estoy yendo un poquito, pero termino con esto. Esto va de la mano también con el tema del sistema carcelario. El sistema carcelario hoy, dentro de las listas de prioridades de los políticos, está no en el puesto último, en el que sigue. Y además, no se destinan recursos para eso, salvo que pase alguna tragedia como pasó en Rocha, desgraciadamente, ya hace algunos años, que ahí sí se construye una nueva. Pero si no, no. Y la respuesta del Estado, ¿cuál es? Cuando se le empieza a poblar la cárcel, ¿no? Bueno, empiezan a sacar sistemas de 2x1, a liberar libertades anticipadas y demás. Bueno, si dijimos que tenemos que cambiar el paradigma, que el foco tiene que ser la víctima, la compensación a la víctima, perfectamente podemos asistir a un fenómeno de cárceles privadas. ¿Por qué no? El privado participa en muchas cuestiones estatales. La obra pública, por ejemplo. La ley de participación público-privado. ¿Por qué no en este tema? ¿Ah? Pues además se dice, no hay recursos. ¿Por qué no? ¿Qué impide hacerlo? De hecho, no es que estemos diciendo algo que se aplica en Marte, ¿no? Esto, en el mundo hay experiencia exitosa. ¿Por qué no probar una alternativa para salir de esta coyuntura que todos sabemos lo que es, ¿no? ¿Hay realmente, se cumple la Constitución, nuestro sistema carcelario actualmente, de reeducación, aptitud para el trabajo y profilaxis del delito, artículo 26? No. Entonces, esta es una opinión muy personal, obviamente. Creo que si queremos dar una respuesta, este tema que acabo de decir es una arista a considerar. Bien, y en la parte esta de seguridad y justicia, hablan de igualdad jurídica efectiva. ¿Qué significa eso concretamente? ¿Hoy no somos iguales ante la ley? No. Dame un ejemplo donde la desigualdad jurídica sea visible. Bueno, te voy a dar dos ejemplos. Bien. Código Penal, el delito de homicidio muy especialmente agravado por el femicidio, ¿tá? Una ley reciente que lo que dice es que si vos matás a una mujer por su condición de tal, por odio, desprecio, tiene un agravante muy especial. Ahora, si fuera al revés, si una mujer mata a un hombre por las mismas razones, ese agravante muy especial no se aplica. Dicho de otra manera, el bien jurídico tutelado en el homicidio, ¿cuál es? La vida. Sí. Bueno, vale más la vida entonces de una mujer que la vida de un hombre para el Estado uruguayo. A los datos me remito. Otro ejemplo, la ley 19.580, la ley de violencia de género, el artículo 5, literal G o F, establece que esta ley prioriza el interés prioritario, dice, de niñas, mujeres y niñas. ¿Ah? Bueno, que los hombres y los niños que sufren violencia no tienen interés prioritario. ¿Ah? Bueno, acabo de citar una ley que es una burla, un atentado al debido proceso, un atentado contra el principio de presunción de inocencia y que en la práctica, yo el otro día lo dije en una audiencia, no creo que le haya gustado mucho a la juez, pero decía, bueno, a mí me hace acordar este proceso a
a la obra de Arthur Miller, Las brujas de Salem, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? En Salem estaban los puritanos de Salem, que eran personas que le temían más a la degradación moral que a la muerte misma, ¿no? Entonces, en el pueblito de Salem empezó a morir gente joven y no le podían encontrar explicación, ¿no? Entonces le achacan la culpa a las brujas, ¿no? Entonces las brujas eran sometidas a juicio. Entonces todo el mundo denunciaba, porque al denunciar estaba libre del mal que denunciaba. Entonces llegaban a la instancia del juicio. Y ahí hay un pasaje de la obra en donde el juez Dunford dice, bueno, puesto que el delito de brujería es un delito invisible, no hay testigos, y puesto que la bruja no declara, no confiesa, mejor dicho, algo que quisiéramos que haga, ¿qué nos queda? El relato del denunciante, de la víctima. Siendo así, decía el juez, ¿para qué necesita abogado? Marche para la hoguera, ¿no? Bueno, hoy, algunos siglos después, no te queman en la hoguera, pero te ponen tobilleras, ¿no? Producto de que está totalmente alterada la igualdad ante la ley. Sé que es políticamente incorrecto esto, pero bueno, al que le guste bien y el que no, también. Por otro punto tengo acá la parte de regulación de sindicatos. Proponen, por lo que veo, personería jurídica, balances auditables. ¿Cómo lo ven esto? ¿Por qué no es un ataque a los trabajadores organizados? ¿Por qué no? No. Bueno, ese es el discurso, la reacción, ¿no? De quien se siente o se puede sentir tocado. Em, ¿Por qué, yo pregunto esto, por qué una asociación civil, un club de fútbol, no sé, un club social, de lectura, de lo que sea, tiene que registrarse ante el MEC, celebrar sus asambleas generales con comisión fiscal, tesorería, y si no son intervenidos por el MEC? ¿Y por qué los sindicatos no? Ya está, ¿no? Y eso no es un ataque a los sindicatos, de hecho, son una muy buena herramienta. Yo el problema que tengo con los sindicatos es que me obliguen a negociar con ellos. Ahí empieza el problema. Ahí está el tema. Después no hay ningún problema. ¿Ah? Que además, bueno, las llamadas conquistas de los sindicatos se hacen a expensas de los trabajadores desempleados, ¿no? Ese es el problema. Pero bueno, no es un ataque ni mucho menos. Es simplemente, bueno, que se nos apliquen a todas las mismas reglas, ¿no? Con respecto al porte de armas, ¿hay alguna propuesta? Entonces, mantener el régimen actual, que no haya, evitar que haya una tendencia al desarme, ¿no? Yo sé que es un tema opinable, pero yo en este punto digo lo siguiente. La persona que está decidida a vivir del delito ya está armada. ¿Ah? Obviamente la adquiere en el mercado informal y demás. Eh, Esto es una herramienta para proteger a la población civil que por lo menos tenga la libertad, tenga la opción de decidir si usarla o no, frente a un ataque, una vulneración a su vida, a su libertad o a su propiedad. ¿Ah? Obviamente, esto en modo alguno implica transformarse en el Far West, ni mucho menos. Obviamente tiene que haber procesos mínimos que aseguren que quien porta un arma tenga la aptitud para hacerla, además de aprender a tirar antes, ¿no? Pero hay un argumento más de fondo ante ese, pues además, ante la ausencia y el fracaso del Estado en la salvaguarda, en el tutelaje de estos derechos fundamentales, como lo que hablé de vida, libertad y propiedad, es de estricta justicia que la persona tenga la opción de defenderse, como decía. Pero además decía otra opción más, y es la resistencia a la tiranía. ¿Vos creés que en Venezuela hubiera pasado lo que pasó si la población civil hubiera estado armada? ¿En Cuba? ¿Por qué en Estados Unidos no hay golpe de Estado? Anda en Texas, entra a robar una garrafa en Texas, a ver qué te pasa. Yo estuve en Texas el año pasado, no el otro, 2 veces estuve. Y me llamó muchísimo la atención, había eh, estos recuerdos que vos traés, viste, Sí. para el ADR y demás. Bueno, decía, en Texas, we don't call 911. ¿No? Un revólver y la bandera de Texas atrás. Sí. O sea, bueno, también la prima por riesgo cambia, ¿no? Bueno, ¿tampoco vale la vida? Bueno, eso hay que preguntárselo al que quiere entrar a robar. Dice, ¿valorás tampoco tu vida
¿Estás dispuesto a sacrificarla por una garrafa? Bueno, en fin, pero me parece que es por ahí. Muy bien. Cambiando ahora de nuevo, o sea, saliendo un poco de los temas clave, los puntos clave de la reforma, yendo ahora a algo más, ¿cuál es el camino concreto para llegar a 2029 con la reforma? ¿Qué tienen que hacer? ¿Juntar firmas? ¿Intentarán aliarse con partidos? ¿O prefieren, por una cuestión estratégica de no partidizar la reforma, construir desde fuera, como más alejado de eso? No, no, la idea no es aliarse con partidos. Si alguien de algún partido quiere sumarse, adherir y colaborar a título personal, más que bienvenido, pero esto es por fuera de las estructuras partidarias. Lo que hay actualmente en el camino de la reforma es la encuesta, ¿ah? Nuestra página web, y el texto final depurado va a ser una etapa posterior. Necesitamos el 10% de la firma del electorado, son unas 270.000 firmas, más o menos, y se hizo la petición ante la Corte para que las mismas sean presentadas en cumplimiento de la ley 18.600, o sea, en formato digital. Porque obviamente, para un grupo de ciudadanos de a pie, que vivimos de nuestro trabajo y que el tiempo que le dedicamos a esto es tiempo que le sacamos a nuestro laburo y a nuestra familia, se hace muy difícil. De hecho, quienes promueven las reformas son las estructuras fuertes, sindicatos y partidos políticos. Entonces, simplemente si se cumple la ley, se habilita la firma digital, uno desde el celular puede adherir con su firma. Esto es a los efectos del cotejo de la firma. No estamos diciendo con esto que se va a votar electrónicamente un eventual plebiscito. No. Se sigue con el sistema electoral tradicional. Esto es a los efectos de la recolección de la firma. ¿Ah? Creo que allanaría muchísimo y daría otra capacidad de respuesta, un mecanismo de democracia directa real, ¿no? Tangible. ¿Creen que se van a encontrar con una corte electoral favorable a esto? No sé. No sé. Bien. ¿Cuántas firmas necesitan? Me dijiste 270 más o menos. Más o menos, sí. Más o menos. En los tiempos, ¿cuándo consideran que van a tener como más definido el tema de las propuestas? El texto, digamos. Y, ¿Han estipulado fechas o no? Tenemos, sí, lo que pasa es que va a salir otra encuesta ahora en breve. También, donde imagínate que el primer borrador, digamos, más allá que después se sometieron 14 puntos, el primer borrador depurado era en 50. Entonces, es difícil, ¿no? No podés meter 50 puntos en una reforma constitucional, ¿no? Claramente. Entonces, capaz que algunos de los que están ahora salen y entran otros. En fin, estamos en ese proceso y yo creo que nos va a llevar este año. ¿Qué sectores políticos se resisten más a una reforma así? ¿Y por qué? O sea, ¿identificás que hayan sectores que pierdan con esto? Bueno, aquellos que operan con la lógica del poder, que hablaba hace un rato, sí, claramente. Igual yo creo, vos sabés que no nos van a matar con la indiferencia. No creo que salgan a controvertir, salvo que esto genere un respaldo popular, lo que hablábamos, ¿no? De los espíritus de época, que bueno, que haga reaccionar, pero esto simplemente estoy especulando, ¿no? Pero me parece que va a pasar eso. Igual Bien. que los grandes medios, lo mismo. Tengo otra pregunta acá, más en otra línea, saliendo un poco de la reforma. Integraste la Plataforma por la Libertad. ¿Cómo fue esa experiencia de intentar ir desde dentro del sistema político y qué aprendiste? ¿Qué lección te llevaste de PPL? Bien. Bueno, hoy viéndolo con el diario del lunes, viste, cuando con el diario del lunes pateamos el penal para otro palo, ¿no? Pero, bueno, claramente no funcionó. Igual, uno se lleva muchísimos aprendizajes. Las cosas que más te golpean son las que más te enseñan. Eh, eh, En fin, después los motivos por los cuales no funcionó, prefiero guardármelos puertas Perfecto. adentro, los trapitos siempre se lavan en casa. Pero bueno, sí, esto sí lo lamento, pero profundamente, porque sé de algunos casos, mira, el otro día estuve en Colonia,
estuve conversando con la mamá de un muchacho muy joven que me contó de la expectativa que se había creado y la ilusión con la plataforma. Por ese tipo de situaciones lo lamento, pero enormemente. Eh, pero bueno, también es verdad que cuando las cosas no son como uno quiere, es preferible dar un paso al costado. No me arrepiento de haber dado el paso al costado, lo volvería a hacer. Eh, y después, bueno, también, ¿no? Haber tomado la decisión de meterme en el barro de la política cuando yo todavía no estaba plenamente convencido, pues mi convencimiento es lo que hablé recién, la batalla cultural primero. Este, pero bueno, tomé la decisión y tal, bueno, pero yo creo que aprendí muchísimo, porque obviamente me generó mucha cosa, pero no quiero hablar mucho, no me quiero ir en detalles, pero sí digo No, no, perfecto. que aprendí mucho. Tomé, Bien, tomé nota del error y las cosas que te duelen son las que más te marcan, así que bien. esperemos corregir en un futuro. Identificando ahora todo esto que pasó con PPL y que nos planteas que el camino es por la batalla cultural, por la defensa más como teórico y sembrar para luego cosechar. Aún así, ¿te imaginas volviendo un día como la parte político-electoral? Quizás ya con, como para querer cosechar un poco de esos frutos. ¿Lo ves viable o cerraste esa puerta para siempre y decís, no, sigo en lo académico y me quedo acá hasta No lo descarto, no lo capaz descarto. con una cuestión de tiempo? Decís, bueno, No, se sí, puede dar sí, una oportunidad en un tiempo que, sí, no lo descarto, no lo descarto. bien, Obviamente tiene que haber ese clima de ideas que acompañe, pero en su momento sí, era una negativa rotunda, claro. pero bueno, te diría hoy, No, a los liberales nos pasa mucho, tenemos un problema con el poder tan grande que detestamos la política, ¿no? Entonces, y a los políticos. Entonces, nos cuesta muchísimo este, tomar decisiones como esta, porque somos enemigos del Estado, enemigos del poder, eh, enemigos declarados, enemigos acérrimos, enemigos irreconciliables. ¿Ah? Entonces, ese tipo de decisiones cuestan el doble. ¿Ah? Pero, pero no lo descarto, hay que ver si se dan las condiciones primero. Y también tengo claro que no voy a estar como estos que los homenajean en el Parlamento, pueden cumplieron 35, 40 años, no. 5 o 10 años para casa. Sí, sí. A escribir y a tomar mate a orilla del río Uruguay, que es lo que me gusta. bien. No, aparte entiendo que con la reforma constitucional comenzar un proyecto político electoral es un poco pintar de una fuerza política ese proyecto. O No, sea, no, de como hecho, que, el acuerdo interno que hay dentro del grupo de la reforma es que todo aquel que emprenda un proyecto político partidario debe salirse del grupo inmediatamente. Es incompatible una cosa con la otra. Sí, sí, eso está muy claro. ahora yendo un poco a cerrar todo esto, si, pregunta puntual, si pudieras concretar solo una de todas las reformas que te gustaría implementar en Uruguay, incluso de las que hablamos, ¿cuál preferís? ¿Cuál considerás que tiene el mayor impacto real y por qué? Voy a hacer una que no está en los 14 puntos. Esto se lo escribió en una carta Jefferson cuando estaba embajador en París. Escribió una carta diciendo, bueno, luego de haber leído la primera constitución de Estados Unidos, decía, bueno, si le tuviera que agregar una sola cosa a la constitución sería la prohibición de los gobiernos, de las administraciones actuales, de endeudarse por encima de su periodo. Sacrificaría todas las propuestas de reforma por esa. Los obligás a vivir con recursos presentes y no te haces una idea de cómo le mejoraría la calidad de vida a la gente eso. Porque, como dije hace un rato, el gasto público es el negocio de la política y es la madre de todos nuestros problemas. Comento como anécdota una frase de, creo que es de Warren Buffett, que dice que su solución para el déficit fiscal es haciendo no elegibles a los congresistas que voten un presupuesto que genere déficit. Como que dice que esa es la solución para
O sea, está Me buena. parece una contraposición de intereses. Está buena. Y te agrego otra más. Esta es de Ricardo Manuel Rojas, Sí, el abogado argentino. Él tiene un libro que se llama La inflación como delito. Sí, Y él propone tipificar como delito y ser sometidos a la justicia todos aquellos que aprueben presupuestos deficitarios que tengan que ser financiados con emisión monetaria, ¿no? Así que bueno, tan en línea, tan en línea. bien. ¿Crees genuinamente que Uruguay puede cambiar? ¿O en el fondo crees que no y lo sentís como un llamado incluso esto de militarlo? O sea, hacer una voz contra la corriente porque es lo que hay que hacer, más allá de que vaya a Sí, tener un triunfo. es un imperativo moral, es lo que hay que hacer. También es verdad que yo siempre digo, esto lo escribí en uno de mis libros, la batalla que no se gana es la que no se pelea. Capaz que la perdemos esta, es una opción, pero el día que esté muriéndome, ojalá que sea dentro de muchísimos años, y voy a poder mirar a los ojos a mis hijas y decirle, dejé la vida en esto, di la batalla, hice lo que pude para dejarles un país mejor. Si no puedo después, el fracaso no es no lograrlo, el fracaso es no intentarlo. ¿Hay algo que hayas querido decir y no dijiste? ¿Que te hayas autocensurado? Sí, Bueno, muy bien. ¿Qué le dirías eh, a un joven que se está pensando en ir de Uruguay? y tengo que ser honesto y sincero. Si tiene la oportunidad, dice que se vaya. Ojalá, ojalá que se generen los cambios, los marcos institucionales amigables con la libertad, la propiedad y el respeto por los proyectos de vida de la gente, que hagan que esa persona joven que hoy se va, mañana vuelva. Pero tengo que ser sincero y honesto intelectualmente. Si tiene la oportunidad de irse y buscar una mejor opción, igual que lo haga. Sí. Bien. Un llamadito ahí capaz que a quedarse y dar una bala. Mira, No, hay una carta que le escribió Simón Bolívar en noviembre de 1830 a su lugarteniente, el general Juan Flores. Una carta extensa, pero al final dice una cosa. Llega a esta conclusión Simón Bolívar, dice, he gobernado tantos años y la conclusión a la que llego es que la única cosa que se puede hacer en América es emigrar. Pasaron 200 años de esto. En el Uruguay, desde el año 68 a la fecha, han emigrado más de 500.000 de personas. Este dato lo tengo, está en uno de mis libros. O sea, la salida no puede ser el aeropuerto de Carrasco. En algún momento tenemos que conectar lo que hacemos con lo que nos pasa. O sea, acá no es un problema del chef, es un problema de receta. Y nos seguimos repitiendo permanentemente en el error. Y queremos resultados distintos. Pues, somos unos fenómenos, no va a pasar eso. Entonces, hay que revertir eso. Bueno, hay que cambiar. Y como digo, no hay que cambiar. Esto no se soluciona cambiando los tipos que gobiernan cada 5 años. No, es más de fondo. Hay que cambiar los marcos institucionales. En la medida que no nos permitamos eso como sociedad, vamos a seguir inmersos en esta locura estatista. Fíjate el ranking del Doing Business del Banco Mundial. Uruguay está en el puesto 101 en un total de 190 países. El lugar para hacer negocios. más amigable para hacer negocios. Entonces, así es difícil, ¿no? Muy bien, Fernando, muchas gracias. Por último, te damos un momento para que nos cuentes, para que le cuentes a la gente más que nada, dónde puedes seguirte, seguir a la ALU e incluso a la Reforma. Bien. Bueno, arranco por Para lo que último. quiera conocer más tu Bien. proyecto ahí. Quienes quieren sumarse a la reforma u opinar y manifestar su disconformidad son bienvenidos. Reforma2029.org. Para quienes se quieran sumar a la Asociación de Liberales del Uruguay, son más que bienvenidos. alu.com.uy, nuestra página web. Quienes, bueno, me pueden seguir en redes, en Twitter, @dotitori, Fernando Dotti en Instagram, estoy en Facebook también, tengo una página web, fernandodotti.com, mi canal de YouTube también con el mismo nombre, ahí van a encontrar contenidos para compartir y discrepar, y en la medida que lo último sea con respeto, también son bienvenidas las críticas, así que bueno, los invito a seguirme, pero
más que a mí, sumarse a la causa de la libertad, que puede tener muchos eclipses, pero a la larga resplandece. No sé si lo vamos a ver, pero no tengo dudas que a la larga algún día vamos a ser más libres. Bueno, Fernando, muchas gracias por haber venido, por habernos dado de tu tiempo. Fue un gusto. Igualmente, el placer ha sido mío. Muchas gracias.